Haciendo un análisis de este mundo que nos ha tocado vivir, quizá nos damos cuenta de que el ser humano se ha endurecido. Los seres nos hemos como encerrado en nuestra propia realidad y que nadie se meta en nuestro pequeño mundo. Pero vivimos en un mundo, en una sociedad. Y en esa sociedad nos tenemos que rozar continuamente con otros seres, querramos o no querramos, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en cualquiera que sea nuestra situación, ¿verdad? Pero realmente hoy vivimos un mundo donde cada persona, o casi la mayoría, se ha vuelto una persona muy egoísta, o sea, que yo solamente miro lo mío y lo que es en mi provecho. Y hemos perdido esa capacidad de ver al otro, de ver que estamos rodeados con seres que también tienen su propia identidad, pero que a lo mejor también tienen alguna situación en que necesitan la ayuda de alguien. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos al lado de una persona que quizá pudiéramos ayudar y volteamos la cara para el otro lado? Hoy día vivimos en una jungla y no solamente hemos perdido esa capacidad de ayudar, de ser una buena mano para el otro, como lo fue Madre Teresa de Calcuta. Ustedes saben esa monja albanesa, ¿no? Que después el Señor pues le concedió el honor de estar ya en los altares como una santa, Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa se dio cuenta que en la India había una enorme necesidad, no de la clase media o de los pobres, sino de la que la misma sociedad rechazaba, que eran los leprosos, los que nadie quería. Y Madre Teresa tuvo ese genial instinto de saber, ahí está Cristo en cada una de estas personas que estaban tirados en la calle, y mira la obra que levantó Madre Teresa de Calcuta. Pero así, gente que podamos públicamente reconocer, casi podemos contarlas con los dedos, ¿verdad? Pero somos millones, billones de personas que estamos en este mundo. No seremos una Madre Teresa de Calcuta, pero tenemos nosotros que también ser personas que otra persona pueda encontrar en alguna manera un toque, una ayuda, una mano, y no en esta jungla que vivimos en donde cada quien está a ver cómo se come al otro. Mis hijos tienen trabajos seculares, y desde hace muchos años me habían dicho una cosa que siempre la recuerdo. Me dice, papá, tú no sabes lo que es el mundo allá afuera, porque tu mundo es un mundo en la religión, tratando con gente buena, con gente que está dedicada a servir al Señor. Me dice, tú vives en una burbuja, así me han dicho mis hijos. Pero uno de ellos que trabajaba, ya está retirado, se trabajaba para una empresa, me decía, papá, tú no sabes lo que es trabajar dentro de una gran empresa. Dice, es una jungla. Ahí está a ver quién se come a quién para ascender, para tener mejor salario, pero lo que menos hay camaradería. Trabajan, hacen lo que tienen que hacer, pero cada quien está buscando cómo puedo ascender, cómo puedo ganar más, cómo puedo, y si es necesario mandarle un torpedo a alguien, acabar con alguien para yo poder subir, lo hacemos con la mano en la cintura, ¿verdad? Y pensamos que eso es ir progresando en la vida. Nos hemos convertido realmente casi en animales que comemos y devoramos al otro. Y esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros cambiemos completamente y seamos seres no solamente que hacemos el bien para nosotros, sino que lo hacemos también para otros. Hay ese famoso refrán que dice, haz el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Porque aún también las personas que en alguna forma ya han decidido tener una cierta mano hacia otros, son selectivos. Empiezan a buscar a qué grupo de personas me gustaría servir. Cuando mi hijo me hizo esta reflexión, papá, dentro de muchas de estas empresas lo que tú te encuentras es una jungla, yo le preguntaba, ¿pero por qué? Porque hace muchos años que yo dejé lo que son propiamente trabajos en el mundo secular. Me dice, papá, tú vives en una burbuja, como te he dicho, pero no sabes cómo dentro de una empresa lo que menos hay es amor, lo que menos hay es camaradería. Sí se saludan, dice, pero hay mucha hipocresía. ¿Saben lo que es el hipócrita, verdad? El hipócrita es aquel que tiene una máscara, como los hipócratas eran actores en el mundo griego que hacían el papel de diversos personajes. Se ponían la cara de una mujer, la cara de un hombre, se ponían caretas para disimular y hacer ese papel de esa persona. Y mi hijo me decía, hay mucha hipocresía en el mundo secular. Cada quien está buscando su interés sin ver a quién le pasa por encima. Hemos perdido esa capacidad de camaradería, de ayudarnos, de que juntos vamos y de que juntos podemos hacerlo mucho mejor. Hay un texto, que no es una parábola del Señor, que me gustaría compartir contigo en esta ocasión. Y está en el capítulo 2 de San Marcos. Y lo leo textualmente para después hacer un breve comentario.
Después de unos días volvió a Cafarnaún y la gente se enteró que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta, y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayendo a un paralítico. Eran 4, y como no lograron acercarlo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús y por por el boquete hicieron descolgar la camilla en la que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: Hijo, te perdono tus pecados. Y la sanó. Qué interesante, viendo Jesús la fe que tenían. ¿Quién? ¿El paralítico? No, los 4. Seguramente habían oído hablar de Jesús. Seguramente alguien les contó ese Jesús, ese maestro que estaba sanando enfermos, que estaba predicando, que estaba haciendo el bien. Y estos 4, que nunca sabremos su nombre, yo tengo varias preguntas que un día espero estar frente al Señor, le quiero hacer. Una de ellas es los nombres de estos 4, porque seguramente tenían nombres, porque esta es una historia, no es una parábola, eran estos 4. Jesús dice, mirando a la fe, fíjense, la fe de estos 4, ¿a quién fue el beneficiario? A los 4, al paralítico. Jesús lo sanó, Jesús le perdonó los pecados y Jesús lo sanó. Gracias a la fe de otros, Jesús puede llegar a hacer el bien a este. ¿Tú has llevado a alguien al Señor? ¿Tú has encontrado a alguien que tiene necesidad de acercarse a Cristo, que por X razón, ya sea por su pecado, por su ignorancia, por su necedad, está lejos del Señor? Quizás sabe del Señor, pero está alejado del Señor. La gran lección de este texto de la Escritura es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos convierta en personas como esos 4 hombres. Esos son los héroes de esta historia, no tanto el paralítico. El paralítico fue el beneficiado. Fíjense que a estos 4 no es que el Señor dice, a ustedes 4, por haber traído a este, miren, ahora les voy a dar X cosa. No, simplemente el Señor, al que le dio su bendición, fue al paralítico, pero quedó el Señor asombrado de la fe de estos 4. Hoy día el mundo necesita de estos 4, y estos 4 somos tú y yo. Tú y yo. Estamos rodeados de necesidad. Aunque vivimos en países prósperos, pensamos que aquí, por ejemplo, en este gran país, Estados Unidos de Norteamérica, pensamos que nadie necesita nada. No, estás equivocado. Si tú te abres un poco en tu radio de acción, vas a encontrar personas que tienen necesidad de una palabra de cariño, necesidad de oír de la palabra de Dios, necesidad de un poquito de atención. Hay una gran necesidad. Hay mucha gente que está en necesidad de que alguien sea ese instrumento del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos como barcos por la noche que no se miran, no buscamos o no tenemos esa capacidad de ver al que tiene necesidad? ¿Cuántos ancianos viven solitos en sus casas? ¿Cuántas personas, y ya no necesariamente ancianos, viven en su casa, quizás una mujer que el marido la ha dejado, o un hombre que la mujer lo ha dejado a él, o chicos ya jóvenes que los padres ya no están con ellos y que están viviendo una cierta soledad, pero no nos damos cuenta? Y yo creo que el Señor nos quiere hacer sensibles a la necesidad del prójimo. Recuérdate el famoso refrán que dice, haz el bien sin mirar a quién. Cuando nosotros lleguemos a nuestra partida, fíjense que el Señor no nos va a preguntar a cuántas misas fuiste, cuántos rosarios rezaste, cuántas peregrinaciones hiciste. Todo eso está muy bien. A cuántos eventos católicos, retiros te inscribiste. Todo eso está muy bien, no lo estoy criticando. Pero ¿saben cuando llegue el momento de nuestra partida cuál va a ser el juicio? El de Mateo 25. Cuando el Señor le dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me fuiste a ver, estuve en la cárcel y me acompañaste, fui peregrino y me hospedaste. Ese va a ser el juicio. Y en Mateo 25, cuando Jesús dice esto, le pregunta al Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Si nunca lo vimos. Y el Señor dice una palabra que es importantísima. Cada vez que hicieron algo de esto con uno de mis pequeños, a mí lo hicieron.
Ese fue el gran descubrimiento de Madre Teresa de Calcuta. Cuando vio a esos leprosos allá en la India, se daba cuenta de que en ese leproso estaba Jesús, que ahí había necesidad de nosotros acercarnos a ese necesitado, porque es Jesús el que está. En cada persona hay necesidad, no solamente en un leproso o una persona con una enfermedad grave. Hay personas que necesitan ese acercamiento nuestro, necesitan esa mano que se acerque a ellos. Quizá en nuestra propia casa. Muchas veces pensamos que esto hay que hacerlo fuera, ¿no? Pero acuérdense que no podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. En tu propia familia, en tus hijos, tu esposa, tu esposo, a lo mejor necesita esa caridad tuya de llevarlo a Jesús, de traerlo a donde sí está el amor, donde está el perdón, donde está esa fuente de gracia que es Cristo Jesús. Y depende de ti. Yo me he puesto a preguntar muchas veces, meditando sobre esta palabra, ¿qué hubiera pasado con ese paralítico si estos 4 no hubieran decidido, por su fe, llevarlo a Jesús? Si hubiera quedado ahí, hubiera quedado con su parálisis, hubiera quedado con su pecado, porque el Señor le perdona el pecado y lo perdona y le da también la salud física. Algún día quizás tendríamos que llegar a ese momento en que nos van a pedir cuentas y a lo mejor nos sacan una lista y te dicen, mira, estuve en tantos lugares, tú pasaste y no me viste a mí. Cada vez que hay una persona con necesidad, ponle el rostro de Jesús, ponle la cara de Jesús y haz ese servicio, haz ese approach, ese acercamiento, pensando, es a Jesús que se lo estoy haciendo. Entonces sí, llegará el momento en que quizá cuando lleguemos allá arriba, nos abra la puerta, el Señor nos diga, siervo bueno, entra a gozar de la casa de tu Padre. ¿Tú quieres estar allá arriba? Yo también, pero empecemos por aquí abajo. Y empecemos por aquí abajo pensando, yo tengo una labor que hacer y quédate con estos 4 hombres. Quédate, piénsalo cada día. ¿Qué me va a presentar hoy al Señor como a estos 4 hombres? Y cuando llegue esa oportunidad, haz lo que hicieron ellos. A pesar de los impedimentos que pueda haber, llévalo a Jesús. Entonces no solamente la persona se beneficiará, sino tú también serás el primer beneficiado. Interesante, ¿verdad? Mateo capítulo 2. Léelo y saca tus conclusiones.